bendiga a cada uno de mis hermanos. Es un gusto nuevamente poder verlos, el poder estar en comunión, cantando alabanza, el poder escuchar su palabra. Gracias por su fidelidad, por su deseo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y seguimos enamorándonos de Jesús, seguimos en este caso mirando los encuentros con Cristo. Hoy día vamos a estar trabajando sobre todo en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a estar mirando también un encuentro con un grupo de pescadores y cómo el Señor llegó, se presentó a la vida de estos que van a ser después unos tremendos siervos del Señor. Y fíjese muy bien, vamos a ir mirando la palabra. Le invito por favor, si puede abrir su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Por favor, vamos a estar ahí considerando versículo del 1 en adelante. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Nótelo bien, mi querido hermano. Comienza nuestra historia a las orillas, dice aquí el versículo 1, de el lago Genezaret. Por si acaso, el lago Genezaret es otra manera de hablar acerca del mar de Galilea, para que usted lo tenga claro. ¿Ok? Eso está sobre todo en la provincia de Galilea, arriba en el mapa. ¿Ok? El mar de Galilea. Jesús estaba en plena obra misionera, nos dice el versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todos quieren escuchar a Jesús, todos quieren aprender de Jesús, todos quieren ser enseñados por Jesús. Note que ya, por si acaso, ya desde el capítulo 4 estamos viendo el boom, por decirlo de alguna forma, el boom de la obra misionera de Jesús y cómo la gente está siguiendo, está siendo impactada por Cristo, está siendo tocada en su corazón y todos quieren estar con Jesús. Jesús comenzó a hablar a orillas del mar, por lo que, por lo que implícitamente vemos en el versículo 1. Y allí, cuando estaba a orillas del mar, el gentío comenzó a agolparse y a agolparse y a agolparse, y pasaba el tiempo y más personas llegaban a escuchar a Jesús. Llegó un momento donde ya la playa, allí donde estaban, ya no cabía ni un alfiler. Imagínense la escena, una playa. Estamos hablando a orillas de un mar. Todos quieren escuchar a Jesús. En ese momento Jesús se da cuenta, se fija y ve dos barcas, según lo que dice versículo 2, que estaban cerca de la orilla del lago. Y allí estaban los pescadores, en este caso lavando, preparando, remedando, estaban allí después de una ardua labor, estaban limpiando sus redes y estaban preparándose para tenerlas listas para otro día de trabajo. La escena es increíble. Jesús habla, por si acaso sabemos nosotros, por lo que dice versículo 3, que una de aquellas barcas era de Simón Pedro. ¿Ok? Y tiene que haber estado junto con su hermano Andrés, y también vemos por la escena de lo que va a suceder después, que también estaba presente Jacobo, hijo de Zebedeo, y también estaba Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Entonces, allí Jesús le pide, según lo que dice versículo 3, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose,
En este caso, enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese lo que está sucediendo, ¿ok? Para que usted lo vaya mirando, vamos viendo cada integrante, la multitud está en la orilla de la playa, Jesús está predicando, todos quieren escucharlo, ahora nota que ya no puede estar bien en la playa, le pide a los pescadores que retiren la barca un poquito, él se sienta y allí improvisándose un púlpito acuático, por decirlo de alguna manera, Jesús continúa su mensaje. Debemos recordar por mensajes anteriores que Jesús ya conocía a Pedro, a Simón Pedro, por si acaso, ya se habían encontrado por lo menos en 2 oportunidades anteriores, ya se habían encontrado, incluso Pedro ya conocía y había seguido y había aprendido algo de las enseñanzas de Jesús, pero había regresado nuevamente a la pesca y a sus responsabilidades. Este va a ser el llamamiento definitivo. Entonces dice versículo 4, y aquí ya nos introducimos, ya proveyendo el contexto, el versículo 4 ya nos dice nuestro tema. Cuando terminó de hablar, o sea, cuando Jesús terminó el sermón hacia la multitud, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús había terminado su mensaje, Jesús había despedido a la multitud, pero todavía había un grupo de hombres que necesitaba un mensaje más, que va a recibir una enseñanza más de Jesús. Así que Jesús le pide a Pedro, por favor, vayan aún más lejos. Boga mar adentro y echa las redes. Vámonos de pesca, Pedro. Vámonos de pesca. Me imagino que a Pedro tiene que haberle parecido bastante anecdótico. Vamos a entender las palabras de Pedro en el versículo 5, porque normalmente la pesca en esos lugares se hacía de noche. Normalmente la pesca se hacía de noche porque los bancos, porque los cardúmenes de peces normalmente salían en la protección de la oscuridad, salían a comer. Y era más fácil para los pescadores pescar de noche. Y la segunda cosa que también aprendemos es que nunca se sale a pescar en aguas profundas, ya que es más difícil para las redes llegar en aguas más profundas. Entonces me imagino a Pedro pensando, Jesús como pescador parece que es buen predicador, parece que no sabe nada mucho de la pesca, ¿cierto? Me está pidiendo que haga algo en el momento menos adecuado y me está diciendo que vaya al lugar más difícil para pescar. ¿Ok? Para que podamos entender. Ahora, algo que yo tengo que explicar aquí, algo que tenemos que explicar aquí, nota muy bien, según lo que Pedro va a decirnos en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ahí está, los pescadores salen de noche, y nada hemos pescado. Y nada hemos pescado. ¿Te ha pasado alguna vez, mi hermano? ¿Le ha pasado alguna vez, mi querida hermana, que intentas algo? Cuando miro esta historia, la primera gran verdad que yo aprendo es la frustración de Pedro. Toda la noche trabajando. Intentó e intentó, lanzó la red a la derecha, a la izquierda. Lo hizo, como siempre lo había hecho. Lo hizo de acuerdo a su capacitación. Lo hizo de acuerdo a lo que su experiencia y lo que venía haciendo. Y Pedro lo dice allí en versículo 5, nada hemos pescado. ¿Te ha sucedido así, hermano? ¿Te ha sucedido que lo has intentado y lo has intentado? ¿Te ha sucedido de que muchas veces quieres solucionar las cosas, muchas veces te enfrentas ante una situación, muchas veces hay cosas que estás intentando y haciendo, te esfuerzas, trabajas, luchas, te esmeras y nada sucede? Me siento ahí al lado de Pedro, me siento allí en su frustración, me siento identificado
con la palabra de Pedro y quiero que te sientas identificado con las palabras, identificada con las palabras de Pedro, porque cuántas veces no hemos intentado hacer las cosas, cuántas veces no hemos intentado solucionar las cosas, cuántas veces no hemos tratado de dirigir nuestra vida con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, y lo único que hemos sido recompensados son con músculos agarrotados, con redes vacías, con corazones desanimados. Yo he estado ahí como Pedro. Señor, lo he intentado y lo he intentado. No funciona. ¿Cuántos no han estado ahí como Pedro? He orado y he orado y nada ha sucedido. Pedro refleja la frustración. Pedro refleja la frustración de intentar e intentar, de luchar y luchar, de hacerlo con nuestra propia fuerza y al final fracasar. Y al final no conseguir nada. Así que cuando usted mire el versículo 4, lo que realmente Jesús está haciendo, Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe de que Pedro lo ha intentado y lo ha intentado. Jesús sabe de que Pedro ha estado toda la noche trabajando. Imagínate, tiene que haber estado cansado, con ojera, mojado. Tiene que haber sido frustrante para él toda una noche trabajando y no ha pescado nada. Pero aún así, Jesús le da un desafío. Boga mar adentro. Vamos, Pedro, a aguas más profundas. Ya vamos a hacer una aplicación al final de esta lección en cuanto a ese desafío de Jesús. Boga mar adentro. Echad vuestras redes para pescar. Nótalo muy bien que Jesús le está pidiendo algo que parece totalmente imposible. Ya lo intenté con mi propia fuerza, ya lo intenté a mi manera, ya lo intenté con mi sabiduría, lo que la experiencia dice, lo que mi capacitación de pescador por años dice. Señor, así no se hace. Jesús, no es la manera, no es la forma, pero ¿qué harías? Y mira la pregunta que te voy a hacer para que nos introduzcamos ya a conocer el corazón de Pedro y a conocer el desafío de Jesús. ¿Qué harías si Jesús te pide hacer algo que tú sabes que tal vez no va a resultar, que tal vez todo te dice, todo te grita que no va a funcionar? ¿Qué haría usted? ¿Serías tentado a decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tú no sabes nada, yo no voy a salir. Si quieres, ven a la noche y hagámoslo como lo hacen los pescadores de Galilea y vamos a pescar y consigamos la pesca. ¿Cómo serías reaccionado? ¿Cómo serías en este caso? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción ante el desafío de Jesús? Él quiere ver su fe. Realmente. Él quiere ver su obediencia. Realmente. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a obedecer a Jesús, aunque todo nos grite que no? Aunque todo nos esté diciendo que vamos a fracasar. ¿Cuántos de los que están aquí presentes en este mismo momento queremos tomarnos de la mano de Jesús? Ahí está Pedro. Pedro es pescador. Pedro, fíjate, Jesús lo está visitando en su oficio, en lo que él se gana la vida. Nota muy bien que Jesús lo está desafiando, lo está yendo a buscar allí mismo, en los peces, en el mar. Está visitando su propio trabajo, como visitó a Mateo, por ejemplo, cuando cobraba los tributos públicos. Jesús está yendo donde Pedro. No Pedro está yendo donde Jesús. Recuerda que el énfasis en Lucas es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no esperó ni se sentó en una silla esperando que la gente le rindiera pleitesía y que la gente fuera a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar a la gente. Jesús salió. Jesús se desgastó. Jesús, en este caso, gastó sus sandalias. Y ahora está invitando a Pedro a ir más allá en su mente, a ir más allá en su corazón. ¿Cuánto está Pedro dispuesto a ir en obediencia a Jesús? Aunque todo le dice que no. Maestro, toda la noche hemos trabajado. Lo he intentado y lo he intentado. Maestro, toda mi experiencia de pescador me dice que así no se hace. Jesús,
tú sabes mucho de la palabra, pero parece que no sabes mucho de la pesca. Parece que no sabes mucho de cómo se hacen las cosas aquí. Pero fíjate que aunque Pedro pudo haber pensado, yo pude haber pensado eso, lo más probable es que usted haya podido pensar en eso. Pero no importa todo lo que Pedro haya pensado, había algo en el corazón de Pedro que yo hoy día quiero destacar. Si tú te fijas muy bien, cuando Pedro dice allí, más en tu palabra echaré la red, ¿sabe lo que está diciendo Pedro en simples palabras? Yo por ti lo voy a intentar de nuevo. Yo por ti voy a estar dispuesto a hacer algo que creo que no va a funcionar, que creo que no va a resultar. Pero si tú me lo dices, si tú me lo pides, si tú me das la orden, yo voy a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón como el de Pedro? Vivimos la vida calculando, vivimos la vida dando lo justo y necesario. Nunca queremos dar más allá de nuestra fuerza, nunca queremos sacrificarnos o pensar más allá de lo que podemos dar. El corazón de Pedro es un corazón de obediencia. El corazón de Pedro es un corazón de fe. Tal vez él pensaría que esto es una tontería. ¿Quién va a pescar de día? ¿Quién va a pescar mar adentro? Pero si Jesús lo dijo, eso significa que hay que hacerlo. Eso significa que yo voy a estar ahí. Nota muy bien que la frase original, la frase principal de Pedro es maestro. Maestro. Y eso indica el respeto, y eso indica la obediencia, y eso indica de que si mi maestro me lo pide, yo voy a seguir. Por eso un día Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuánta gente hoy en día llama a Jesús su Señor? ¿Cuánta gente hoy en día proclama a Jesús como su Señor, pero cuando Jesús le pide hacer algo, no quieren hacerlo? No queremos seguir la voz de Cristo, no queremos seguir la orden de Cristo. Ese es el corazón de Pedro que me gusta. Un hombre dispuesto a obedecer, aun cuando todos piensan. Recuerda que había otras barcas, otros pescadores. Tienen que haberse reído. Mira, Pedro, toda la noche trabajando y ahora mira, va a salir al tiro de nuevo. Mira, va a salir con el nuevo predicador. Mira, tienen que haberse burlado de él. O tiene que haberle parecido un poco divertido que un pescador esté saliendo de día y mar adentro. Mira, Pedro, ¿qué le pasó? Aún así a Pedro no le importó nada. Él obedeció al maestro. Él obedeció el maestro. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos resistimos a seguir la orden de Jesús? Hacemos caso omiso a sus órdenes. No damos énfasis en su palabra. ¿Que ame a mi enemigo? ¿Qué? ¿Que ponga la otra mejilla? No, aquí lo quiero. Aquí tiene que venir humillado y a pedirme perdón y aquí lo quiero. ¿Qué? ¿Que me congregue todos los domingos, que lea la palabra, que ore? No, no, yo no soy fanático. No, 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 no. ¿Cuántos de nosotros no hemos resistido a la voz de Jesús? ¿Que predique el evangelio? ¿Que visite a mi hermano, que ayude a otro? ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida resistiéndonos a lo que Jesús quiere para nuestra vida? ¿Que busque primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y quién me va a traer dinero, platita al bolsillo? Y si yo no salgo a trabajar, ¿cómo Dios me va a prosperar? Y muchas veces no nos damos cuenta cómo nos alejamos de la palabra de Jesús. Si tú te fijas en este pasaje, aprendemos que la obediencia es recompensada, que la fidelidad es premiada. Y aunque Pedro estaba haciendo algo que él no creía, que no pensaba, que no se hacía. Si tú te fijas muy bien, dice versículo 6,
y habiéndolo hecho. No demoró, no postergó, no cuestionó, aunque le dijo lo que su experiencia sabía. Cuando Jesús dijo, lo hizo. Mas en tu palabra, en tu nombre, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 6. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y un tremendo milagro de creación y multiplicación. Y ese lago, ese mar, Pedro lo había intentado toda la noche. De repente, ebullición, por decirlo de alguna manera, y esa red se comenzó a llenar, comenzaron a atrapar y atrapar peces. Jamás, nunca vieron tal cantidad de peces. Tanto así que nos dice versículo 7, a los pescadores que estaban cerca, sus amigos, vengan, vengan, por favor, ayúdenos, hay tantos peces. Y llegó otra barca, versículo 7. Y allí dice la frase en verso 7 importante, para que viniesen a ayudarles. Era muy grande la carga. Versículo 7 también, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Como la fe, como la obediencia de Pedro fue premiada, fue recompensada por Jesús. ¿Qué emociones tienen que haber sentido estos pescadores? ¿Qué sensaciones tiene que haber sentido Pedro en ese momento? Fíjate muy bien que Pedro está siendo afectado de una manera muy profunda. Jesús está yendo a su trabajo. Jesús se está involucrando, en este caso, en lo que Pedro hace para vivir. Jesús lo está desafiando en su fe. Jesús le pide que haga algo que no se hace. Y aún así, los peces llegan. Pedro se está preguntando, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es este hombre realmente? Me está diciendo algo y sucede todo lo que él dice. En ese momento, Pedro comenzó a ver a Jesús de una manera que nunca lo había visto. Y al mismo tiempo, Pedro comenzó a verse a sí mismo de una manera que nunca se había visto. Eso es un encuentro con Cristo. En el encuentro con Cristo siempre hay dos perspectivas, mi hermano. Para tú saber si has tenido un encuentro real con Jesús, tú tienes que mirar la doble perspectiva. La primera perspectiva de que tú debes observar es quién es Jesús para ti realmente. ¿Quién es Jesús? Pedro está viendo a Jesús ahora como el Todopoderoso. Pedro está viendo a Jesús ahora como el que tiene control y dominio sobre los peces, sobre el mar, sobre todo. Pero al mismo tiempo, la segunda perspectiva, Pedro se está viendo indigno. ¿Quién soy yo para estar delante de tremendo Dios, tremendo Salvador, tremendo Mesías, tremendo Cristo? ¿Quién soy yo? Y Pedro cayó de rodillas, versículo 8, viendo esto, fue tocado en lo más profundo, en su fibra íntima, y cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se sintió completamente indigno, se sintió completamente sucio. No soy digno de estar delante de ti. Él vio a Cristo, lo vio tan glorioso, lo vio tan majestuoso, lo vio tan maravilloso, y se vio a sí mismo, y lo único que pudo decir, apártate de mí. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido hermano, mi querida hermanita, que caíste maravillado a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que viste su gloria
y te sobrecogiste en sincera reverencia, en sincera adoración. ¿Cuándo fue la última vez que te viste a ti mismo y te sentiste sucio e indigno para poder servir y vivir delante de este Dios santo? La historia de Pedro me enseña mucho. ¿Cuál debe ser la actitud? Nos preguntamos mucho, ¿cómo es que Pedro fue capaz? Versículo 11, ¿cómo es que Pedro fue capaz de dejarlo todo? ¿Cómo es que Pedro fue capaz? Es un loco. ¿Cómo deja su barca? ¿Cómo deja su red? ¿Cómo dejó a su familia? ¿Cómo lo dejó todo? Porque esa va a ser la conclusión de este pasaje. Y muchos interpretan como una locura. ¿Cuántos hoy en día estarían dispuestos a hacer eso? Pero si tú te fijas y lo apreciamos desde la perspectiva correcta, cuando Pedro realmente conoció a Jesús, cuando Pedro realmente vio a Jesús en toda su magnificencia, en toda su majestad, cuando realmente entendió delante de quién estaba, lo único que Pedro podría decir es: Señor, hoy día lo dejo todo por ti. Hoy día caigo a tus pies y dejo mi vida rendida delante de ti. Nunca más voy a ser un pescador de peces. No, ya no me importan esas vanidades. Ya no me importan esas cosas pasajeras, mundanas. Quiero estar delante de ti, quiero servirte a ti, quiero buscarte a ti. Jesús lo mira, Jesús ve lo que está pasando en el corazón de Pedro. Hay temor, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que todos estaban con él. Hay temor. Jacobo, Juan, Andrés y todos ellos están viendo a Jesús. Y nota que no han visto ninguna gloria, no han visto ningún milagro sobrenatural. Solamente están viendo peces que están surgiendo en una red. Pero como ellos son pescadores, esto los afecta de una manera tremenda y terrible. Y va a afectar toda su vida. Porque Jesús le dice en versículo 10, no temas, no temas. ¿Cuáles son las palabras constantes de nuestro Dios? Si tú te fijas, más de 300 veces, dice la Biblia, algunos incluso dicen 365 veces, Dios en su palabra nos invita a no temer. No temas, yo estoy contigo. No temas, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de parte de Dios, en las historias de Dios, en la palabra de Dios? No temas. Pedro tenía miedo. Nosotros hoy en día estamos llenos de temores. Tenemos temor a la muerte. Tenemos temor a la vida. Tenemos temor a lo incierto. Tenemos temor a la cesantía, al divorcio. Tenemos temor a la oscuridad algunos. La gente a veces le tiene miedo hasta a los bichitos. Tenemos miedo a todo. Pero si tú te fijas, las palabras de Jesús quieren tranquilizar el alma agitada de Pedro, como quieren tranquilizar tu alma en medio del viaje de la vida. No temas, no temas lo que va a suceder. No temas tomar decisiones por Cristo. No temas ir mar adentro y echar tu red. No temas lo que implique un cambio de tu vida. ¿Cuánta gente hoy en día tiene miedo a ser cristiano? Tiene miedo a involucrarse más, tiene miedo a comprometerse más con Cristo, tiene miedo a hacer cosas por Cristo, tiene miedo a que lo defrauden, a enterarse de los pecados de los hermanos, tiene miedo de tal vez inmiscuirse en cosas que no quiere llevar una carga. ¿Cuánta gente hoy en día ha perdido su verdadero potencial? Solamente porque están llenas de miedos. Jesús le dice específicamente a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, ya nunca más. Ese es el desafío de Jesús. Pedro, tú no estás hecho para pescar peces. Es cierto que te ganas la vida pescando peces. Pedro, yo quiero que tú seas un pescador de hombres. Yo quiero que te dediques
a cazar las almas, por decirlo de alguna manera, a llevar las almas a la red de Cristo. Yo quiero que seas un pescador de hombres. Esa va a ser tu misión y tu propósito. Me gusta cómo es Jesús, porque si lo analizas muy bien, para poder pescar los peces, lo primero que usted tiene que hacer es ir al mar, tener los implementos, estar dispuesto a tener paciencia, esperar el momento preciso, alzar la red o la caña o lo que sea que usted utilice, o lanzar el arpón, pero usted necesita ir al mar. Jesús es un buen pescador de hombres. Él va a Pedro, él va a su trabajo, él lo invita al mar y lo fue a pescar a su mismo lugar de trabajo. Me gusta cómo es Jesús, es un verdadero pescador de hombres. Si usted quiere ser pescador de hombres y quiere mantenerse distante de la gente, no lo va a poder hacer. Para ser un pescador de hombres, Pedro tiene que dejar sus ocupaciones, tiene que ir a la gente, tiene que caminar con la gente, tiene que conocer a la gente, tiene que oler a oveja, por decirlo de alguna manera, si va a ser pastor. Tiene que oler a peces si va a ser pescador. Tiene que estar con las personas y mostrarle a Jesús a las personas. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron profundamente impactados por este acontecimiento. Dice versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, recuerde que las barcas iban llenas de peces, la mejor pesca de sus vidas. Redes llenitas, los barcos a punto de hundirse, todo estaba repleto. ¿Usted cree que a Pedro le importó la red en ese momento llena con la mejor pesca de su vida? ¿Usted cree que a estos siervos, Andrés, Jacobo, Juan, le importó haber llegado a duras penas a la orilla llena de peces? Lo único que querían llegar era a la orilla y dejándolo todo. Ahí dejaron todo, ahí quedaron los peces, ahí quedó la barca, ahí quedó la red, ahí quedó su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, su sudor. Lo único que importaba ahora, le siguieron. Se fueron con Jesús, dejándolo todo. Qué frase tan increíble. Se fueron con Jesús. ¿Está dispuesto, mi querido hermano? ¿Estaría usted dispuesto a dejarlo todo por Jesús? ¿Estaría dispuesto a hacer cosas que tú sabes que tal vez no van a funcionar, a vivir la vida, a tomar decisiones que tal vez van en contra de todo lo que la gente dice? ¿Estaría dispuesto a nadar contra la corriente solo porque Jesús te lo pide? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? A dejar nuestras excusas, a dejar nuestra soberbia, a dejar nuestra flojera, nuestra desidia, nuestra inconstancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes por Jesús estaríamos dispuestos a dejar cualquier cosa que nos limite en cuanto a crecer? ¿Qué estás dispuesto a dejar por Jesús? A Pedro no le importa si va a comer mañana. A Pedro no le importa qué va a suceder con su familia. Es un loco, yo sé. Yo sé. Más adelante sabemos que volvió a su casa, a sus hijos, a su esposa. Sabemos porque después los apóstoles reconocen que Pedro viajaba con su esposa, de que fue un anciano de la iglesia de Cristo. Sabemos eso. Pero en este momento de desafío, en este momento de llamado a la misión, en este momento cuando hay que dejar la red y tomar la palabra del Señor, Pedro está dispuesto a todo por Cristo. Nótalo muy bien. Hay varias cosas que me desafían en este pasaje como aplicaciones. Número uno, observo, si tú lo miras muy bien allí en los versículos iniciales, lo que la gente hace por escuchar a Jesús. La gente seguía, la gente buscaba a Jesús. Grandes multitudes querían escuchar a Jesús. Y qué increíble hoy en día, que son los menos los que quieren escuchar la palabra de Jesús. Que son los menos los que se comprometen, los que quieren tomar decisiones, los que quieren gastar tiempo. Tenemos tantas posibilidades hoy en día.
El Facebook, el YouTube, el Messenger, WhatsApp, tenemos lleno de redes sociales, podemos transmitir las cosas por internet, tenemos mensajes por MP3, tenemos libros impresos, estudios personales, tenemos tantas posibilidades para edificarnos con la palabra y lo que menos queremos hacer es pasar tiempo en la palabra de Jesús. La gente tiene tiempo para todo. La gente tiene tiempo para todo. En estos tiempos de pandemia, lo que más ha crecido son esas cuentas virtuales, Netflix, Amazon Prime y todas esas cuentas que la gente, uy, ¿y viste la serie? Y la serie debe tener como 100 capítulos y deben ser como 50.000 horas. Pero uno le dice, estudiemos la Biblia, hermano, conéctese a un estudio o leamos la Biblia, le visito para que estudiemos la Biblia. Ah, no, aburrido. No, mucho tiempo, no, es que estoy ocupado, es que estoy cansado, hermano, fíjese el hambre de la gente por escuchar a Jesús. La gente está dejando todo por Jesús. Si tenían casas, si tenían ocupaciones, si tenían que vivir y el diario vivir y todo lo demás, toda la gente quiere escuchar a Jesús. ¿Cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto estaría dispuesto a entregar por Jesús? A Jesús le interesa a la gente. Si tú te fijas muy bien, Jesús, aunque iba a buscar a Pedro, Jesús tuvo un mensaje para la multitud. Jesús siempre atiende a todo. Ya lo mirábamos nosotros en la historia de Jairo y lo mirábamos también con la mujer del flujo de sangre. Hay un mensaje para la multitud, hay un mensaje para Pedro, hay un mensaje para Jacobo, para Juan, para Andrés. Jesús quiere atenderlo a todos, Jesús quiere llamarlo a todos, Jesús quiere predicarle a todos. Y fíjate muy bien, porque si tú lo miras, Jesús se interesa por la gente, Jesús va a la gente, Jesús se pone en los zapatos de la gente. ¿Qué harías si Jesús visitara tu trabajo, por ejemplo? Me gusta ese corazón, ya que nosotros no solamente tenemos un mensaje que predicarle a las personas. A veces nos conformamos solamente con entregarle un mensaje. Lo visité, lo llamé, le prediqué, le mandé el folleto, le compartí el estudio y pensamos que haciendo solamente eso estamos haciendo una gran labor o estamos haciendo la obra de Dios. Si lo único que tú tienes para compartir es un mensaje, entonces tu mensaje va a ser pobre. No va a poder alcanzar. ¿Cuánta gente hoy en día se para en los púlpitos o anda predicando por allí y se creen los mejores evangelistas, se creen como el apóstol Pablo, pero nunca se han puesto en los zapatos de las personas, nunca han ido a visitar a las personas, nunca se han dado tiempo para escuchar a las personas? Quieren que lo escuchen, pero ellos no escuchan a nadie. Quieren predicarle a todos, pero ellos no están dispuestos a pasar tiempo con la gente. Me gusta como Pablo un día lo dijo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2. La palabra nos dice en el versículo 8, y este es el corazón de Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo entendía que él no tenía solamente un mensaje para ofrecer. Pablo dice, yo quiero ofrecerle mi vida. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Amistad sincera, compañerismo cristiano, la influencia de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué la gente hoy día no se convence? ¿Por qué la gente hoy día no se convierte? Porque lo único que nosotros le damos a la gente es pura Biblia, 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 palabra, palabra, palabra. Y la gente se aburre, no está preparada. Jesús no está haciendo eso. Jesús se da tiempo. Jesús va a la barca, Jesús sube a la barca, Jesús desafía a Pedro, Jesús se está dando el tiempo. Pablo se está dando el tiempo. Pablo está pensando en eso. ¿Cuánta gente no se ha alejado de nosotros? Usted es pura Biblia nomás. Usted es puros versículos bíblicos juzgando a todo el mundo. No, para ser así, mejor me quedo como estoy. Hay algo mucho más que podemos aprender en esta historia para entregarle a la gente. Entrégale tu vida. Entrégale tu amistad sincera. Una vez una persona me dijo, y me dio mucha tristeza, desde que dejé de ir a la iglesia, ya nadie me saluda. Se enojaron conmigo. Imagínense, hay gente que se enoja por lo que se dejan de congregar o por lo que fallan, como que si la iglesia fuera de ellos, como que si ellos fueran
los jefes de la iglesia y me enojo contigo. No, yo no te voy a hablar, no te voy a invitar más a mi casa, no voy a compartir más contigo porque tú dejaste a Cristo. O sea que ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del hermano tanto, porque si dejo de ir, el hermano tanto se enoja conmigo. A ese nivel hemos llegado. Me dijo un hermano, me ven por la calle y me dan vuelta la espalda, ni me miran. Y yo digo, qué tremendo. Ahora me doy cuenta que solo le interesaba cuando iba a la iglesia, cuando tenían que predicarme un mensaje, pero realmente yo no le intereso. Realmente mi alma no le interesa. Realmente mi vida no le interesa. Solamente transmitir un mensaje y salvar su responsabilidad como predicadores o como predicadoras, como hermanos que comparten la palabra. Fíjate muy bien que Jesús no solo pesca a estos hombres, Jesús le enseñó a pescar. Si tú te fijas muy bien, el desafío del versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya dijimos cómo eran las condiciones para la pesca, pero si tú te fijas muy bien, creo que el desafío de Jesús toma relevancia cuando pensamos, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a ir a aguas profundas por Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a ir mar adentro? Ir mar adentro significa ir a lo desconocido. Ir mar adentro significa ir a lo más profundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos tan dispuestos a ir con Cristo hasta el final, hasta lo más profundo que sea, hasta que eso afecte tal vez mi vida, mis relaciones, mi manera de vivir, mi manera de ser? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos decididos, estamos comprometidos? Nos gusta estar en la orillita, segurito, más o menos el agüita hasta la rodilla, que sea una experiencia predecible. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ir mar adentro y echar la red? ¿Te atreves a ir a aguas profundas? ¿Te atreves por Cristo a ir mar adentro? ¿O quieres seguir en la orilla, conformándote a un cristianismo cómodo? Porque si queremos ganar el mundo para Cristo, la iglesia necesita recibir este mensaje. Hay que ir mar adentro, hay que ir a buscar las almas, hay que ir a sacrificarse, hay que ir a mostrarle a Cristo a las personas, hay que ir mar adentro y a echar la red. Hay que ir a buscar al perdido. Incluso aprendemos en este pasaje también que para ganar almas hay que trabajar en equipo. Pedro se dio cuenta que no podía solo. Pedro llamó a Jacobo y a Juan. Y ambas barcas, estos 4 hombres, lucharon por alcanzar un objetivo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos dispuestos a llamar a otros, a pedir ayuda, para que viniesen para ayudarnos? Vivimos en un mundo de orgullo, nos creemos los mejores, nos creemos superiores, creemos que no necesitamos ayuda de nadie, que nadie tiene nada que decirnos, y muchas veces perdemos tanto potencial por tener una actitud soberbia. Pedro es humilde, pidió ayuda. Cuando tú no puedas, pide ayuda. Cuando la carga sea muy grande, pide ayuda, hace señas. Allí van a estar los Jacobo y los Juan, listos para ayudar. Nótalo muy bien. Y sobre todo, última aplicación que pueda hacer. Última aplicación que pueda hacer en este pasaje es que si realmente tú quieres ser un pescador de hombres, lo primero que tú tienes que tener es un encuentro con Cristo. Tú no puedes estar pidiéndole a la gente que se encuentre con Jesús, que deje todo por Jesús, que esté dispuesta a las últimas por Jesús, y tú no estar viviéndolo, y tú no haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Cierto? Usted tiene que primero encontrarse con Cristo. Tu vida tiene que cambiar primero. Tu vida tiene que ser el testimonio. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es cambiar y tener un encuentro con Cristo, ser renovados y transformados. Y de esa manera la gente nos va a seguir. La gente va a querer seguir nuestro ejemplo para llegar a Jesús. El tema central de este pasaje es el siguiente. Para Jesús es más importante que seamos pescadores de hombres que una red llena de peces.
para él es más importante que lo sirvas que realmente servir al mundo y todo lo que ofrece. Allí quedó. Allí quedó la barca. Allí quedó los peces. Allí quedó su red. ¿Qué iba a pasar mañana con Pedro? Él no lo sabía. Solo sabía que había tenido un encuentro con Cristo y que su vida nunca más va a ser la misma. Te pregunto, ¿has tenido realmente un encuentro con Cristo? ¿Estás dispuesto por Jesús a ir a aguas profundas, a echar tu red? ¿Estás dispuesto por Jesús a dejarlo todo y ser un pescador, una pescadora de hombres? Que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad.